Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la iniciativa de inversión dedicada a la inversión socialmente responsable. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el difícil reto que supone traducir a cambios reales la innovación tecnológica que se está produciendo en el ámbito de la transición energética. Para hablar de ello tenemos a una persona que es una eminencia en este tema y que además es una de las ganadoras de los llamados Premio Nobel de la Sostenibilidad. Se trata de Elena Bou, que es cofundadora de InnoEnergy y profesora titular del Departamento de Dirección de Operaciones e Innovación de ESADE. Hola Elena, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, María. Un placer estar con vosotros hoy. Pues Elena, lo primero de todo que me gustaría que le contaras a las personas que nos están viendo, que conozcan un poquito tu trabajo, exactamente a lo que te dedicas y por qué fuiste reconocida con uno de estos Nobel de la Sostenibilidad. Muy bien, pues mira, yo soy cofundadora de una empresa que se llama InnoEnergy. Esta empresa fue fundada en el año 2010 y el objetivo de esta empresa era fomentar y empujar la transición energética. Recordemos que en el año 2010 hablar sobre transición energética era muy extraño, no era un concepto muy popular. Entonces ahí ya fuimos innovadores y entonces nuestra manera de apoyar y acelerar esa transición energética era a través de fomentar la innovación y la emprendeduría en el campo de la energía sostenible. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo todos estos años? Pues hemos estado buscando esos innovadores que hay en Europa. Hemos estado analizando más de 7.000 innovaciones y entonces son innovaciones que son muy en fases muy tempranas, ¿no? Ujú. Y entonces cuando veíamos que esas innovaciones tenían potencial para realmente tener un impacto en la sostenibilidad, pues entonces todas las personas de InnoEnergy, que somos 200 personas, más nuestro ecosistema de innovación, 1.200 partners, pues les apoyábamos para hacer ese caso de negocio más rápido, para que pudieran llegar más rápido, que pudiera ser más ambicioso y que además pudiéramos derisquear, disminuir el riesgo, porque sabes, María, que cuando son empresas en fases muy tempranas, pues tienen muchísimos riesgos que afrontar. Ujú. Tengo, Entonces, ujú. Tengo entendido que el proyecto surgió en colaboración con la Unión Europea, ¿no? Con el Instituto de Innovación y Tecnología Europeo. ¿Fue una idea suya? ¿Cómo surgió? pues sí, a ver, esto viene de que en el año 2005 el antiguo presidente Manuel Barroso lanzó la idea de un EIT en Europa, un Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, muy similar, inspirado en lo que es el MIT en Estados Unidos. Ujú. Pero claro, hay un tema, que es que Europa el conocimiento está súper distribuido. Entonces, claro, no es como, no estaba concentrado en un único sitio. Y entonces la manera de innovar tenía que ser a través de redes de innovación. Entonces, esto era una cosa nueva y los ejemplos anteriores que habían intentado ponerse en Europa pues habían fracasado. Entonces lanzaron un proyecto piloto de investigación y Ujú. ahí es donde conocimos esta iniciativa y entonces estuvimos investigando durante 2 años cómo crear redes de innovación, los modelos de gobernanza para que éstas fueran eficaces y eficientes. Y entonces presentamos estos modelos que utilizó el EIT para lanzar la convocatoria de Ujú. las Knowledge and Innovation Communities, que son las comunidades de innovación y conocimiento. Y luego, como habíamos hecho ya todo este tema de investigación y teníamos ya un modelo de gobernanza, pues nos tiramos a la piscina con los socios principalmente universitarios de universidades técnicas, Ujú. ESADE, y empresas para crear una empresa que gestionara ese ecosistema de innovación. Y entonces nos presentamos al IIT a la convocatoria en el año 2009, la ganamos y entonces a partir de entonces creamos la empresa y todo para adelante. Muy bien. Tengo entendido que tu organización ha ayudado a 500 startups involucradas en transición energética desde que fue creado. Me imagino que tendrás muchos proyectos a los que les tengas cariño, pero no sé si nos puedes mencionar algún caso concreto de cosas en las que estéis ayudando a avanzar en la transición energética, de eso que estábamos hablando al principio, que parece tan complicado que es traducir en algo real y que supone un cambio para la sociedad esa innovación que se está realizando. Pues, a ver, hay muchos casos y además esto es como, ¿no? Como pedir a una madre, ¿qué hijo te gusta más? A ver, todos tienen su cosa, pero hay una cosa importante. Nosotros
invertimos en toda la cadena de valor de la energía, es Ujú. decir, desde proyectos de generación, proyectos también de almacenaje, proyectos luego de aplicación en lo que es movilidad, edificios inteligentes, etcétera, y reciclaje. O sea, lo cubrimos todo y Mm. esto es muy importante. Entonces, proyectos, todo es, al final es una combinación, porque si introduces una innovación en generación, esto implica que tienes que también introducir innovación en almacenaje, transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, es un concepto importante. Entonces, a ver, algunos ejemplos. En cuanto a generación, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que se llama Core Power. Y Core Power es una empresa que la fundó un cardiólogo sueco. Ujú. Y el cardiólogo sueco lo que nos llamó a nuestra puerta y nos presentó un modelo que, simulando el bombeo del corazón de un ser humano, si Ujú. esto lo trasladábamos a una tecnología, podíamos conseguir electricidad de las olas del mar. Ujú. Entonces nos paseó esto, dijimos, bueno, es fascinante y además tenía un gran potencial porque aseguraba energía renovable y del mar, María, el 10% de toda la electricidad que necesitamos globalmente se puede conseguir del mar. Entonces, pues nos lanzamos a ello y una cosa que era un PowerPoint, básicamente con un inventor, pues a día de hoy Core Power está consiguiendo electricidad de las olas en la costa de Portugal, por ejemplo. Ujú. Entonces, es uno de los ejemplos bonitos porque además las olas es una fuente de renovables prácticamente 24 horas, 7 días a la semana. Claro. Con lo cual también compensa otras fuentes de renovables que son más intermitentes. Sí, que además es uno de los O, problemas de las renovables, que son intermitentes, que no tenemos viento siempre y no tenemos luz solar siempre. exacto. Pues entonces esta además por esto tenía un gran potencial. Otro ejemplo, por ejemplo, es como renovables es intermitente, necesitamos baterías, necesitamos Ujú. almacenaje. Y una cosa destacada es que en el año 2017, por la performance, lo bien que lo habíamos estado haciendo, la Comisión Europea nos dio el mandato de liderar la Alianza de Baterías Europeas, la EBA. Ujú. Y esto significa que cuando empezamos a trabajar con ellos, prácticamente no había gigafactorías en Europa. Hoy en día hay 38 proyectos, Ujú. entonces ha sido una de nuestras mayores contribuciones porque al final necesitamos almacenaje para toda esta energía verde. Y además, no solamente estamos haciendo gigafactorías e invirtiendo en gigafactorías de tecnología que ya se conoce, sino que además estamos explorando otras tecnologías. Por ejemplo, tenemos la empresa Basketball que está haciendo baterías semisólidas. ¿Y esto qué significa? Pues Ujú. que ahora una batería que normalmente pues, puede tener pues, unos límites de 130 kilómetros, conseguiremos unos 180 kilómetros de autonomía. Y además son mucho más seguras porque no explotan. Ajá. O, por ejemplo, tenemos otra empresa que es Altris, que estamos intentando hacer baterías con sodio. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque entonces así dependemos mucho menos de Las materias tierras primas raras. críticas. Ujú. Exacto. Entonces, tenemos estos son, por ejemplo, ejemplos. O, por ejemplo, el hierro verde. También estamos metiéndonos en la industria que consume mucha energía. Ujú. Por ejemplo, el hierro tiene emisiones, el 7% de las emisiones de Ujú. CO2 en el mundo. Pues entonces, a través del hidrógeno lo que estamos haciendo es hierro verde. Entonces, para hacer una tonelada de hierro, emitimos 2 toneladas de CO2, imagínate. Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo a través del hidrógeno es conseguir ese hidrógeno verde, conseguir ese acero y ese hierro verde. ¿Y vosotros qué es lo que les facilitáis a vosotros? Financiación, pero ¿hacéis algo más por ellos? ¿Les ayudáis también en otros sentidos? De hecho, Eh, mira, de financiación les damos muy poquito. Nosotros lo que hacemos es cuando viene uno de estos emprendedores con una Ujú. idea, analizamos el potencial que tiene Ujú. en cuanto a no solo al impacto en sostenibilidad, sino también si es Viable. capacidad, exacto, viable económicamente y la capacidad de ejecución que tiene ese equipo. De hecho, hacemos una due diligence de todo el equipo porque el equipo es lo principal. Y entonces, cuando vimos que tiene potencial, nos sentamos con ellos y elaboramos todo un camino
para que llegar a unos retos que son de negocio, de conseguir cierta valoración, conseguir ciertas ventas, etcétera, etcétera. Y movilizamos las 200 personas que tenemos en InnoEnergy con nuestra red y nuestro ecosistema, que son más de 1.200 partners, para conseguir acelerar. Por ejemplo, un emprendedor que llame a la puerta de nuestra oficina, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, si de repente vemos que su principal objetivo o mercado es en Francia, le ponemos en contacto con nuestro equipo en Francia para facilitarlo. O, por ejemplo, le facilitamos la financiación, porque es uno de los retos, ¿no? Estas empresas son intensivas en capital. Pues entonces tenemos nuestra red de VCs, tiene en estos momentos más de 200 VCs del mundo, de Europa, Estados Unidos y Asia. Entonces, es un poco de financiación les damos, pero sobre todo les damos todos estos valores añadidos para que finalmente ese caso de negocio llegue antes al mercado, llegue más seguro y llegue mucho más ambicioso. Y de hecho, ¿sabes? El ratio en Europa de supervivencia de una startup de early stage, ¿no? De fase temprana, es aproximadamente el 45%. Nosotros estamos en un 92% de supervivencia después de los 5 años. Lo habías mencionado antes que te he cortado, hablabas del riesgo, ¿no? Que hacíais una evaluación del riesgo. Quizá es eso lo que os permite tener ese porcentaje tan elevado de casos de éxito. Nosotros lo que somos conscientes es de que invertir en este ámbito y en fases tempranas implica riesgo para nosotros. Pero nosotros con InnoEnergy, bueno, pues es nuestro trabajo y lo que se trata es de disminuir ese riesgo que viene desde riesgo tecnológico, riesgo de mercado, riesgo de financiación y riesgo organizativo y de regulación. Todo eso lo tratamos y lo mitigamos. Y de hecho, para nosotros al final, todos esos riesgos es una oportunidad. Siempre es que somos muy positivos en el sentido de decir, bueno, este riesgo lo vamos a convertir en una oportunidad. Entonces, movilizando esas 200 personas que están distribuidas en Europa, pero ahora también en Estados Unidos, y nuestros partners, pues entonces conseguimos hacer ese trabajo. No somos unos inversores de guante blanco. No, a nosotros nos gusta meternos ahí en el asunto y trabajar codo a codo con nuestros emprendedores. Y tú que tienes una visión muy amplia de todo lo que se está haciendo a nivel innovación en transición energética, ¿en qué áreas crees que se está avanzando más y dónde crees que nos estamos quedando rezagados y haría falta, pues, no sé, poner más ahí el foco? A ver, sabes que todo el tema energético es muy regulado. Y entonces, ¿dónde se está empujando más? Pues va un poco al tam-tam De la regulación. de la regulación. Entonces, por ejemplo, a raíz de la regulación del Fit for 50-50, ciertas áreas, como por ejemplo son los renovables, han conseguido mayor auge, ¿no? Porque claro, al poner un target, un objetivo del 42,5% de renovables, pues entonces nos hemos enfocado ahora a esto. Por ejemplo, hidrógeno, pues lo mismo. Hidrógeno ha sido uno de los factores que están empujando más la regulación. Pues entonces, el 42% tiene que ser de hidrógeno verde. Pues entonces hay muchos proyectos que van encaminados a esto. El reciclaje, o sea, la regulación de materias primas críticas indica que en el año 2030 el 25% de todo lo que consumimos en Europa tiene que venir de material reciclado. Entonces, estos son proyectos que de repente quieren mayor importancia. ¿Por qué? Porque se está garantizando unas condiciones de mercado. Claro. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ahí un poco es donde vemos que están ahora, hay más proyectos, ¿no? Antes eran otras áreas, a medida que la regulación va avanzando. Pero lo que sí que es muy importante, sobre todo, es ligar el tema de renovables con almacenaje y transmisión. No nos olvidemos de la transmisión, porque no hay transición sin transmisión. Entonces, es un área que no es tan sexy, digamos, tecnológicamente, pero es un área muy importante. ¿Y cómo ha cambiado el panorama de Europa en cuanto a innovación en transición energética desde que abristeis vosotros InnoEnergy hasta ahora, en 2010? Desde 2010 hasta ahora que estamos ya en 2024.
Pues mira, en el año 2010, cuando nosotros empezamos a hablar de innovación y emprendeduría en energías sostenibles, éramos como el perro verde. Ujú. Era como, perdón, esto no va a resolver. Esto nos dijeron tantas veces, esto no va a funcionar, pero supongo que ahí está la cabezonería, ¿no? De decir, bueno, bien, pues es un reto, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, los temas de sostenibilidad, lo que quiero decir en el año 2010 es que ni se conocían ni se daban importancia. Esto ha ido cambiando muchísimo, sobre todo a raíz de que Europa ha puesto, o sea, económicamente ha puesto la sostenibilidad en el centro. O Ujú. sea, pasó con el tema del COVID y entonces esto ha hecho que este tema sea core, que sea clave, no solo a nivel de sostenibilidad, sino también a nivel económico y a nivel de reindustrialización de Europa. Por lo tanto, un tema que antes era marginal, ahora es un tema core. Y además es un tema que no solo es sostenibilidad, sino también reindustrialización y tema económico. Si veis el informe Draghi, por ejemplo, veis que habla de brecha de innovación y que habla que la competitividad de Europa tiene que estar en esta industria del net zero, de Ujú. emisiones cero. Entonces ahora está todo como muy unido. O sea, ha adquirido muchísima más importancia. Ujú. Sin embargo, el reto sigue siendo enorme, ¿no? Porque se trata de garantizar el suministro energético, que ya hemos visto con la guerra de Ucrania que es un tema complicado, que sea accesible para todo el mundo, porque con la inflación, pues hay familias que les cuesta pagar su factura energética y luego esa tecnología, esa innovación. ¿Cómo se puede conciliar todo esto? Pues sí, María, lo que estás hablando tú es el trilema energético que tenemos. Esto es lo que cuando nos viene una de estas oportunidades intentamos medirlo en cuanto a reducción de emisiones, pero también garantizar el suministro y que además sea asequible, que dices tú, que sea viable. Entonces, las tres cosas se pueden combinar. Tú, por ejemplo, imaginen, cojamos el ejemplo del PV, ¿no? Del solar fotovoltaico. Pues es un tema que es sostenible porque es generar energía del sol, es verde, se Ujú. reducen las emisiones. Es asequible porque, de hecho, la reducción que ha habido en los últimos 5 años del coste tecnológico de la energía fotovoltaica ha sido del 50%. Ujú. Ha sido enorme, o sea, con lo cual se está convirtiendo en mucho más asequible. Y además se garantiza el suministro porque si nosotros tenemos esta energía en nuestro tejado, pues entonces es algo que estamos garantizando ese suministro. Pero ahora vamos a añadir otra más complejidad al asunto. Eh, Tengamos en cuenta que en España y en Europa, el 90% de esos paneles solares que hemos estado vendiendo, o sea, que se han estado instalando Ujú. en los últimos años, que ha sido un crecimiento enorme, vienen de China. Ujú. ¿Esto qué significa? Ahora cogemos la parte económica. Nosotros queremos sostenibilidad, pero también queremos ser independientes. Ujú. Desde ahí que se están haciendo ahora esfuerzos para traer la industria que se marchó, la industria fotovoltaica que se marchó a China para traerla aquí, para generar nuestra propia industria. Por lo tanto, aparte de este trilema energético de sostenibilidad, garantizar el suministro y ser asequible, que se puede hacer, Ujú. necesitamos además ser independientes o reducir las dependencias y crear esta riqueza para que se quede también en Europa. Ese es ahora un Sin poco duda. el análisis geopolítico de lo que se está pues, discutiendo, ¿no? Cómo conseguir todo esto y además generar crecimiento y riqueza en el Aquí. territorio. Ujú. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos y el foco que se está poniendo en este tema, que como tú bien decías es core, ¿no? Ahora mismo es uno de de los debates que centran, ¿no?, los esfuerzos en la Comisión Europea, en el Consejo, parece que el auge de los populismos ha puesto el foco precisamente en la transición energética, en la ecología, como uno de sus, pues no sé cómo decirlo, ¿no?, como sus archienemigos. ¿Tienes miedo que este auge de este tipo de movimientos acabe llevando un poco las cosas hacia atrás de los progresos que se han logrado? A ver, tenemos que estar atentos, porque sobre todo para buscar un equilibrio, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que a veces lees un poco y dices te alarmas, ¿no? Pero en realidad, nosotros buscamos una cosa mucho más pragmática. Pongamos el ejemplo de Texas, en Estados Unidos. Es uno de los estados rojos, o sea, es decir, no creen en el cambio climático, no creen en temas Ujú. de sostenibilidad, Ujú. pero
son de los estados que han creado más capacidad de renovables. ¿Por qué? Es un tema puramente económico. Ya. La productividad del acre, si tienen vacas o si tienen aerogeneradores, es muchísimo mayor con los aerogeneradores. Entonces, yo creo que discutir si hay cambio climático o no es absurdo, porque es una cosa que podemos ver todos, ¿no? Sí. Pero esto no es cuestión de creencias, no es cuestión de política. Esto es cuestión de que ya no es solamente un tema de sostenibilidad o de medio ambiente, sino es un tema de querer conservar este bienestar que tenemos Ujú. como sociedad y además conservar también valores como la libertad que tenemos. Ujú. Entonces, seamos prácticos, no llevemos esto a un tema político de discusión, sino tenemos los datos y además es que necesitamos crear una sociedad mucho más sostenible, pero mucho mejor para nuestros hijos. Es decir, la industria de emisiones ceros implica un cambio de entender la economía, de cómo gestionamos las empresas y de cómo consumimos los ciudadanos. Entonces, esto creo que para toda persona aspirar a dejar un mundo mejor y una sociedad con mayor bienestar y mayor libertad es algo que a todos podemos aspirar. Ujú. Pues muy bien, muchísimas gracias, Elena. Me quedo con ese mensaje que acabas de ofrecernos. Gracias por habernos acompañado y habernos contado cómo se puede hacer para transformar en cambios reales, ¿no?, esos esfuerzos en innovación que se están haciendo en Europa. Muchísimas gracias, María. Un placer estar con vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad de la inversión sostenible en la revista Inversión. Hasta pronto.